Hemos compartido hace escasas horas el resumen del primer capítulo del podcast Corina y el Rey, en el que Corina Larsen cuenta todo sobre su relación con el rey Juan Carlos y todo tipo de secretos. El podcast ha estrenado hoy sus 2 primeros capítulos. Tienes en la descripción el programa para escucharlo íntegro, es totalmente gratis, pero aquí te vamos a hacer un resumen con todo lo que necesitas saber. En este segundo episodio, la exprincesa alemana aborda los sentimientos de don Juan Carlos sobre la muerte de su hermano Alfonso y cómo afectó a la familia. El capítulo titulado Vivir del cuento nos relata, como decimos, la muerte del hermano del rey Juan Carlos, llamado Alfonso, en aquel fatídico suceso que tuvo lugar en la casa de Estoril, donde se instalaron los condes de Barcelona durante su exilio. Es uno de los acontecimientos relacionados con la familia real, de los que más se ha escrito y del que más versiones se han escuchado. Lo único cierto es que tuvo como resultado la muerte del infante Alfonso por un trágico accidente en el que se vio involucrada la pistola del rey Juan Carlos. Dice Corina que Juan Carlos le decía que su hermano menor era el realmente brillante, el guapo, el mejor jugador de golf, el hijo favorito de sus padres. Juan Carlos es muy disléxico y, a pesar de ser zurdo, lo obligaron a escribir con la mano derecha. Se vio obligado a obedecer. Sentía que su hermano menor era realmente la luz que brillaba en la familia, decía Corina. El accidente en sí sucedió cuando los hermanos jugaban y con la pistola que le habían regalado a un joven Juan Carlos de 18 años, un revólver del calibre 22 que supuestamente Juanito, como lo llamaba su madre, sostenía en sus manos, aunque la versión oficial ofrecida en aquel momento por la Embajada de España en Portugal decía que Alfonso había estado limpiando un revólver con su hermano cuando la pistola se disparó. La bala le dio en la frente al chico de 14 años, matándolo en cuestión de minutos. Esa era la versión oficial, pero a lo largo de los años se han escuchado diferentes teorías, siempre apuntando al rey Juan Carlos como responsable de la muerte de su hermano. Unas sospechas que Corina Larsen no duda en abordar. Claramente, dice, estuvieron jugando a un juego estúpido. En cualquier caso, él cargó el arma. Nunca se ha investigado correctamente, pero creo que en el fondo de su alma y de su cabeza él siente una gran culpa. Tiene pesadillas al respecto. Creo que lo que más le traumatizó fue que la primera reacción de su padre fue de decir: «Prométeme que no lo hiciste a propósito». Corina además comparte con los oyentes que Juan Carlos le confesó: «Sí, yo apreté el gatillo y lo maté, pero fue un accidente». Su mamá, María de las Mercedes, se hunde en el alcohol, tanto que hasta llega a beberse su propio perfume. Durante años acude a un centro de rehabilitación, cuenta Corina. En este segundo capítulo, Corina también habla de Alexander, su segundo hijo, heredero de la casa de la que la empresaria se empeña en mantener el apellido. Aunque siempre ha intentado preservar su intimidad, no ha sido fácil, especialmente porque aparecía en aquella fotografía de don Juan Carlos con bermudas, gorra y haciendo una barbacoa que dio la vuelta al mundo. Un chico al que el antiguo monarca vio crecer y con el que, según su ex, ejerció más de padre que con sus propios hijos. Decía, dice Corina, que por aquel entonces andaba muy ocupado y que probablemente no había sido un padre muy atento con sus hijos, pero disfrutó mucho ejerciendo este papel con Alexander, aseguraba Corina. Él le cambiaba, le ayudaba a vestirse y le enseñaba muchas cosas. Esto es lo más destacado de este segundo capítulo, de este segundo episodio del podcast de Corina y el Rey. Déjanos tu comentario con todo lo que nos quieres contar. Recuerda, tienes el resumen del primer capítulo aquí en el canal y te contaremos todo lo que necesitas saber del tercer capítulo tan pronto se estrene. Un saludo y gracias por estar ahí.